Bueno, seguimos reunidos con los 3 diputados que estuvieron, entre otros, con Joclender el jueves pasado. Y a mí ustedes me están produciendo una duda al final, porque como somos periodistas, ¿no? En verdad, recién decíamos en el descanso, la figura de Joclender, no digo que sea atractiva, pero esto es como te hipnotiza. Un caso de maldad, de creación, que nos va desviando del tema, porque en verdad el tema no es él, el tema es la corrupción de la cual él fue parte, ¿no es cierto? Y también la estrategia del gobierno es concentrar todo en Joclender, para que no hablemos más que de Joclender. Bien goebbeliano el mensaje del gobierno. Sí. Bien goebbeliano. Y la verdad es que es así. Finalmente uno debe advertir de que digamos, el imán que tiene el tema, como para parcializar, está. Ahora nosotros, cuando lo citamos lo tuvimos muy claro. Y cuando lo interrogamos también lo tuvimos muy claro. Cuando producimos las versiones taquigráficas y cuando fuimos a la reunión, también lo tuvimos muy claro. Para nosotros no había un personaje, simplemente había una persona que está muy comprometida en una causa judicial, hablando públicamente una cantidad de cuestiones que creímos que tenía que tener un ámbito institucional. Diputada, ¿qué guarda la versión taquigráfica? ¿Qué guarda? Digo, porque decidieron no darla a conocer. ¿Hay elementos de peso que pueden servir, no digo para controlar al juez Ollarvide, pero sí para monitorear el avance de la causa? Yo le quería decir las tres cosas, ¿no? Nosotros lo que pretendimos fue preservar la investigación. O sea, esta es una investigación que está en un secreto de sumario, más allá de las consideraciones en cuanto a la morosidad del doctor Ollarvide. Bajo ningún punto de vista nosotros podemos poner en riesgo la investigación. Entonces, fue muy interesante, el interrogatorio fue implacable, hubieron respuestas, no hubieron evasivas y bueno, mañana la vamos a poner a disposición del juez. Creemos que es un elemento importante para la causa. Sí. Perdón, cortito, Gustavo. Las tres cosas que la reunión deja como saldo es muy positivo. Primero porque hay una versión taquigráfica que si la justicia investiga o no investiga, está por escrito, hay testimonio, no solo lo que dijo, sino las pruebas que aportó y la documentación que tiene Graciela como presidenta de la comisión. El tercer elemento que no les mencionaba cuando lo quise sintetizar, hay una intención de ocultamiento del gobierno para que esto se planche hasta después del 23 de octubre. Y si la reunión del Congreso no se hacía, pasaba inadvertido ese intento de ocultamiento. Y el segundo elemento es, por supuesto, la red de complicidades que se desprende de un hilito que es la relación entre Meldorec, la Fundación y los ministros. Eso dejó como saldo la reunión. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad. Argentina ha invertido los términos de la relación del gobierno con la corrupción. Hace poco vimos a Dilma Rousseff pedirle la renuncia al ministro de Turismo porque le pagaba con dineros públicos el sueldo al chofer de su mujer. Parece nada al lado de lo que nosotros vivimos y una costumbre que ha instalado el kirchnerismo, que es no pedirle la renuncia a nadie. En el kirchnerismo no se le pide la renuncia absolutamente a nadie. Yo hasta decía, es probable que hasta estén arrepentidos de la renuncia de Jaime en su momento, porque en realidad tampoco progresó esa causa. ¿Y por qué digo que hay una gran oportunidad? Porque se concentran en este hecho de la Fundación Madre de Plaza de Mayo una cantidad de elementos que son propios de los ámbitos de la corrupción. Por ejemplo, se pone en crisis el financiamiento de la política. Porque claramente, ¿cómo se financiaba la política? ¿Qué gira alrededor de esto también cuando se habla de campañas electorales que a través del dinero de la fundación se pagaban en notable desequilibrio con aquellos partidos que tenemos que rendir cuentas hasta del más mínimo gasto que tenemos, cuando el Estado no lo hace? Entrega dinero para que salga por otro lado, ¿no? Como ocurre también con Aerolíneas Argentinas. Algún día habrá que estudiar esa gran caja que es Aerolíneas Argentinas, que por estar en un estado híbrido no rinde balances ni cuentas a nadie desde hace 3 años. O sea, esto es tremendo. Pero olvidémonos por un minuto de Aerolíneas. Decimos, el financiamiento de la política. El lucrar con la necesidad humana más elemental, que es tener un techo. O sea, desviar fondos que deben ir a viviendas es de una perversidad. Es algo tan bajo que resulta ciertamente muy reprochable. Y al mismo tiempo, el entender que en esta trama macabra no solamente hay terceras personas, etcétera, sino que también está en juego el tema de los derechos humanos.
Es decir, ¿por qué el gobierno debería participar? ¿Por qué EVE también debería ir y debería el oficialismo y los diputados hablar? Porque tienen la responsabilidad de haber mezclado una temática como la de los derechos humanos con negocio y con dinero. Bueno, eso no se hace. Acá quería aportar esto, Mariano. ¿Por qué fascina el personaje? ¿Por qué el personaje de pronto es tenido tanto en cuenta por el periodismo? Porque deslumbra solamente, y ahí me atrevo a plantearles como lo hablábamos en el corte, de que Joclender de alguna manera representa un poco la psicopatía argentina. Porque estamos hablando en esta mesa de casos de corrupción y hablamos durante todo un año, y aquí hemos tratado los supuestos delitos de Jaime, digo ya supuestos porque empiezo a tener dudas si va a tener alguna responsabilidad, y no han tenido traducción electoral. Entonces, acá, de pronto, como un sujeto que hace unos meses para el periodismo debía estar preso. ¿Cuándo lo mete preso Yarvide? Era la apuesta cuando se empezaron a conocerla. Y de pronto, ese sujeto permanece inmune e impune y comienza ahora a tirar dardos hacia el gobierno. Me parece que Joclender es una metáfora de lo que nos pasa con la corrupción. Por eso no es solo un parricida con características deslumbrantes de su personalidad. Hay mucho más también que está llegando a lo que nos pasa con la corrupción. Por eso la pregunta, para traducir un poco la inquietud, uno se pregunta, cuando ustedes hablaban, ¿hasta dónde? Queremos queremos afectar la corrupción, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque evidentemente, EVE era la madre adoptiva de Sergio, ¿no es cierto? Pero también fueron hijos de EVE los Kirchner, porque nosotros olvidamos ahora que la declararon públicamente madre de ellos. Entonces, la pregunta es esta: ¿hasta dónde tiene que llegar esta investigación? Esta es la pregunta. Pero me da la impresión de que el eje que le quiere poner Pablo es otro. Y a mí me gustaría tomar la aposta en eso. Yo creo que tu preocupación es ¿por qué no se traduce en términos electorales? ¿Por qué un gobierno puede tener tantos casos de corrupción, tanta discrecionalidad en el manejo de la cosa pública, y por qué no se traduce en el resultado electoral? Esta pregunta ni siquiera la tenemos que hacer. Los poderes del Estado tenemos que funcionar igual, porque lo más lamentable sería que nosotros nos pusiéramos a pensar cómo hacemos para traducirlos en votos. Eso sería lo lamentable. O sea, en la medida en que algunos todavía creamos de que efectivamente el Estado tiene que tener limitantes, que tiene que haber honradez, que tiene que haber el manejo de la cosa pública desde otra zona que no sea la zona del negocio puro, y bueno, podemos seguir pensando que al final del camino tenemos algún destino. Esa es la diferencia de tarea entre ustedes y nosotros. Habitualmente el ciudadano vota según cómo le está yendo a él. En eso somos muy individualistas. Eso quedó clarísimo. Entonces, hay un bienestar económico, vamos a votar de acuerdo a cómo va el bienestar económico. Ahora, triste sería que la dirigencia política, en función de esto, diga, bueno, arriamos toda la bandera, viva la Pepa. Por eso te quería decir, Pablo, que cuando hablaba antes, Beldi decía que Joclender encontró en nosotros voceros o periodistas para difundir su mensaje. No, no confundamos. Nosotros tomamos una decisión riesgosa en campaña electoral. Decidimos hacer esta reunión con un alto riesgo, si se quiere, electoral para muchos de los diputados que son candidatos. Pero si no lo hubiéramos hecho, estábamos dejando de cumplir un rol importantísimo que asumimos cuando juramos esa banca como representantes del pueblo, que es el control de los actos públicos. Y no lo decimos ahora porque aparece Joclender. Esta es la diferencia. Nosotros no estamos subyugados por el personaje, todo lo contrario, venimos denunciando corrupción en el manejo de los planes de vivienda de hace mucho tiempo. Ahora, y el que tiene que dar cuentas es el gobierno. Quizá una manera de juntar las dos inquietudes que estamos teniendo en esta mesa es, porque fíjense que nosotros hablamos de Joclender, por supuesto, hablamos de EVE, y nadie en esta mesa habla de Cristina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Cristina? Porque lo que decía Pablo recién, está blindada. Cristina está más allá de las pequeñeces cotidianas, es una reina. ¿Qué pasa con Cristina? Yo creo que el gobierno en general que encabeza a Cristina, para mucha gente es una garantía de continuidad de un hoy. De un hoy. Y Argentina ha vivido etapas así.
en la cual se hablaba de corrupción, se sacaban fotos con artistas, se jugaba al básquet, se hacía de todo. Y sin embargo, la gente votaba igual. Pero además en otros procesos aún más dolorosos, es decir, y en la historia y lo que fuere. Y la verdad es que hay procesos de continuidad. Cuando se da un momento de consumo, por lo menos en la República Argentina, evidentemente se mira mucho más esa situación y se tiene un notable temor al cambio. Ahora, en este contexto histórico de la Argentina, hay un agravante, que es que no solamente hay un modelo de consumo, sino que hay un modelo de dependencia del Estado, que es un modelo de dependencia del Estado que se ha profundizado de manera notable. Si uno suma las jubilaciones y pensiones, más la asignación universal por hijo, más los planes de cooperativas, más todo lo que significan distintos tipos de planes sociales, uno puede llegar a contabilizar, sin temor a equivocarse, 13 millones de personas, de electores. No estoy hablando de los niños, estoy hablando de los padres, de electores. De los 20 y pico, 13, la mitad. Y si uno encima proyecta un grado de influencia sobre cada... Yo sé que es políticamente incorrecto lo que digo. Lo que digo es políticamente incorrecto, porque en realidad parecería menospreciador del electorado. Pero ¿saben qué? Es una realidad. Ahora, Gustavo, perdón, la realidad es que en muchos casos, cuando uno dice, propone cambiar, dice, no, yo no quiero que cambie nada. Está bien. No me cambies nada, porque yo estoy bien así. Sí, pero hay corrupción, pero las instituciones no funcionan, el Congreso tampoco. A nadie le importa. Bueno, pero acá hay un tercer elemento que deviene de este fenómeno de la psicopatía nacional. Pongamos que la ciudadanía está comprendida. Uno comprende la ciudadanía porque le va bien en el consumo. Está bien, esa explicación ya la estamos como masticando desde el 14 y será hasta el 23 y mucho más. Fue así antes, eso es importante, no es ahora. Y no pasa solamente acá, sino que pasa en el mundo. Sí. Ahora, hay otro problema aún peor, me parece, que es el funcionamiento general. Porque la traducción electoral también está condicionando la suerte judicial. La pregunta concreta es, ¿qué juez, qué fiscal va a investigar de aquí en más al poder teniendo en cuenta el voto de los argentinos? El fiscal Di Lello ya dijo, o anticipó La Nación este sábado, de que no hay ningún tipo de prueba que mezcle las operaciones electorales del kirchnerismo con Joclender. ¿Cómo sabes si la prueba no fue desclasificada todavía? Totalmente. Las cajas no fueron abiertas, pero Pablo, a eso voy. Los votos no dan permiso para malversar, para robar, para la corrupción. Para explicar la pregunta de Pablo, hay que conocer los antecedentes del fiscal Di Lello, ¿no? Bueno, Así que... ahora de todos modos... Está bien, pero usted se preguntaba hasta cuándo, Mariano, o hasta dónde. Yo diría, ¿un caso de corrupción va a ser juzgado? Bueno, ahí busquemos tenemos, un caso. claro, Pablo, ¿Va a pero ahí haber tenemos un un problema corrupto preso en la Argentina en tiempos del poder real? La justicia argentina, los jueces, nombre y apellido, ¿van a meter preso a alguien por corrupción? Ahí tenemos un grave problema, que es lo que nosotros durante todo el año 2010 intentamos resolver. Nosotros en el año 2010 como Congreso nos tomamos temas institucionales. Lo que decíamos es, cimentemos institucionalmente la nación para que este o el próximo gobierno, quien sea, no venga con arbitrios. Y por eso avanzamos en el tema del Consejo de la Magistratura, en los decretos de necesidad de urgencia, en la posibilidad de acceso a la información, superpoderes. O sea, temas que para el grueso de la gente quizás eran incomprensibles. Yo les voy a pedir pero son esenciales para la construcción de la nación. Yo les voy a pedir para completar el bloque a cada uno de ustedes tres que haga un minuto de sus conclusiones íntimas sobre todo este tema. Empiece el que quiera. No, a ver, nosotros estamos muy conformes con lo que estamos haciendo, vamos a seguir insistiendo. Citamos a Bonafini, nos gustaría mucho que viniera, que diera explicaciones, que asumiera su responsabilidad como administradora de fondos públicos. Vamos a citar a los funcionarios que faltan, vamos a citar a la Inspección General de Justicia porque queremos saber cuáles fueron los controles que se realizaron. Y vamos a seguir en este camino de que el Congreso siga trabajando. Que se nos advierta desde la ciudadanía como un conjunto de hombres y mujeres que no va a abandonar la vocación del trabajo y del control, que además es nuestro rol. Para esto nos pagan los ciudadanos a nosotros. Para mí lo más importante es que hay que seguir adelante con las convicciones y yo creo que aunque la corrupción aparentemente no le importa a la sociedad, sí importa.
y que se puede gobernar sin robar, que se puede gobernar desde una formación democrática y con valores, que eso representamos desde el radicalismo, y no lo decimos ahora, lo decimos desde Menem. Y señalo a Menem porque es gravísimo que 16 años después se absuelve, y esto va con lo que decía Pablo de que cuándo un corrupto va a ser puesto tras las rejas en la Argentina. Bueno, cuando la sociedad lo quiera. Y para eso es necesario que haya equilibrio. Y el único lugar de equilibrio democrático es el Congreso. Por eso, a la hora de votar el 23 de octubre es muy importante entender que la hegemonía que tuvo el Congreso en estos últimos años impidió que en el momento de ganar la mayoría pudiéramos, desde estas leyes y desde la calidad institucional, proteger esos vacíos donde hoy aparecen los Joclender. La responsabilidad de lo de Joclender no es solamente de un psicópata, de un parricida, de un estafador. Hay una red de complicidades. La gente tiene que saber que esto pasó, como pasó lo de Jaime, la valija de Antonini y tantos otros hechos de corrupción del kirchnerismo. Esperemos que a la hora de evaluar la historia en la Argentina no volvamos a tener otro yo no fui como en la época de Menem. Yo sé que el Congreso y las instituciones en general no tienen una gran calificación de confianza de la ciudadanía. Porque cuando uno mide los índices de confianza, parece mentira, pero los poderes ejecutivos están por encima, los partidos políticos, el Congreso y la justicia están en los últimos lugares, lo cual es una base para las autocracias, ¿no? En general en el mundo, cuando se da esta situación, es el paso previo a la autocracia. ¿Por qué creo que tenemos que llamar la atención de esto? Lo dijimos. Hay una facultad constitucional, nosotros tenemos poderes implícitos en el Congreso. Artículo 75, inciso 32 de la Constitución nos dice que tenemos facultad de investigar, por lo tanto estamos cumpliendo. Quien puede lo más, puede lo menos. Podemos hacer una comisión investigadora o podemos llamar a declarar a alguien. ¿Por qué queremos llamar la atención? Porque nos parece que es clave, incluso antes de una elección, que reflexionemos sobre el tema de la corrupción. Nosotros corremos el gran riesgo de que si efectivamente se da un proceso de apabullamiento de la ciudadanía en el cual en esta somnolencia que se tiene con el tema de la corrupción se llegue a dar una mayoría muy fuerte que nos puede poner al borde de una democracia plebiscitaria. Las democracias plebiscitarias en el mundo lo que terminan haciendo es dándole visos de legalidad a una cantidad de acciones hegemónicas. Corremos mucho riesgo de que las cosas que antes se hacían por decreto de necesidad de urgencia ahora se hagan por ley, si efectivamente nosotros no logramos todo tipo de equilibrios en el plano democrático. Llamar la atención sobre la corrupción me parece que es un paso importante, aunque sea en épocas de consumo, y ojalá mucha gente se dé cuenta de que efectivamente se corrompe aún el consumo cuando se permiten esas situaciones. Es como, para citarlo a Guillermo Donner, que es un brillante científico político argentino, no caigamos en lo que se llaman democracias delegativas. Bueno. Que una vez que se elige un ejecutivo, ya está, ¿no es cierto? Seamos un poco más republicanos. En el próximo bloque vamos a ver si encontramos una respuesta al choque de trenes y a las tragedias que podrían evitarse en una Argentina mejor organizada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ya volvemos.